Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. ThyssenKrupp, el mayor fabricante de acero de Alemania, recortará hasta 11.000 puestos de trabajo de aquí a 2030 mientras lucha contra la escasa demanda y los elevados costes energéticos. El grupo industrial recortará unos 5.000 empleos en su división siderúrgica, cerrando una planta en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, y otros 6.000 puestos se verán afectados por las escisiones o traspasos a empresas externas. Pero ThyssenKrupp no es la única empresa alemana en apuros. BASF, Volkswagen, Ford y ahora ThyssenKrupp. Todas figuran entre las grandes compañías que prevén suprimir miles de puestos de trabajo en Alemania. Las últimas cifras muestran que el ánimo de las empresas alemanas empeora debido a la preocupación por el rumbo de su economía. Parte del problema es la acuciante necesidad de inversión en ámbitos como la infraestructura y la educación. De entre las principales economías del mundo, Alemania es la que menos deuda pública tiene, lo que da pie a debates sobre el margen para levantar el freno al endeudamiento. Si nos limitamos a levantar el freno a la deuda, lo que conseguiremos es más consumo, no necesariamente más inversión. Debemos entender que para ciertos tipos de inversión, por ejemplo, para reemplazar nuestra ruinosa infraestructura, necesitamos cambiar la propia estructura del gasto público. También está el reto demográfico. Se prevé que los mayores de 65 años conformen casi la mitad de la población en 2050, lo que supondrá una enorme presión sobre recursos públicos como pensiones y sanidad. Además, se pronostica una disminución de la población total. Si la población se reduce, el crecimiento potencial será menor. Habrá una menor demanda o un menor crecimiento de la demanda y eso podría reducir la inflación. Por otro lado, implica escasez de mano de obra. Mi pronóstico y el de muchos economistas es que podríamos ver un gran aumento de los salarios en los próximos 10 años. Algo que podría ayudar sería una mejor cooperación europea. En los últimos 5 años, la Unión Europea ha descuidado lo que creo que es su mayor activo, el mercado interior. Tenemos un estudio del IFO que demuestra que eliminar los obstáculos al comercio de servicios dentro de Europa podría aumentar el valor añadido en más de 300.000 millones de euros al año. Así que tenemos una máquina de crecimiento que no depende ni de China ni de Estados Unidos, pero deberíamos utilizarla en lugar de producir burocracia y regulación como hemos hecho en los últimos 5 años. Lo peor de todo es la incertidumbre. Alemania construyó su economía de posguerra sobre los automóviles y los productos químicos, pero no está claro que el país haya identificado cuáles deben ser sus principales industrias para los próximos años, para poder así dejar atrás su estancamiento. Y antes de nuestro informativo, preguntamos a nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, si la eliminación de esos 11.000 puestos de trabajo de la acería ThyssenKrupp habla del estado de la salud de la economía alemana, y esto nos dijo. Se suele decir que la industria siderúrgica es como un termómetro para medir la salud de la economía y de la industria. No podemos olvidar que, por ejemplo, los constructores, los fabricantes de maquinaria, los fabricantes de autos, todos ellos beben del acero que se funde en los altos hornos. Alemania es el principal mercado a nivel nacional de ThyssenKrupp, una economía que crece solo a un 0,1%, que tiene a su sector automovilístico en crisis, y ThyssenKrupp de alguna forma se encuentra en medio de todos estos problemas. La vía de salida que tiene ThyssenKrupp ahora es apostar por las energías renovables, por lo que se conoce como el acero verde. De hecho, 2.000 millones de euros de dinero público en Alemania se han dado al grupo para que pueda construir una fábrica de la que salga acero no contaminante, pero aún así, Juliana, hay dudas sobre el futuro al que puede llegar la compañía a través de esta vía. Y nosotros cambiamos de continente. El Parlamento de Nicaragua aprobó este lunes una ley que ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales dictadas contra funcionarios o instituciones públicas nicaragüenses. Según la ley, se declaran nulas las sanciones impuestas por estados, grupos de estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Las instituciones públicas reguladoras podrán imponer multas y sanciones que pueden llegar a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones. Según la norma, el delito será calificado como traición a la patria.
Según el oficialismo, las instituciones financieras extranjeras no pueden estar por encima de la Constitución ni las leyes de Nicaragua. Nicaragua reacciona así al programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro. Y nosotros invitamos a Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano, para que nos explique los alcances de esta decisión de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Orozco. Nicaragua infringe con esta ley el derecho internacional, pero si los bancos no lo cumplen, se enfrentan a sanciones. ¿Qué margen de acción tienen las instituciones financieras ante esta espada de Damocles? Pues tienen las manos atadas. Fundamentalmente, esto significa un daño reputacional para Nicaragua, porque se interpreta básicamente que el país se ha convertido en un sitio seguro para transgresores, no solamente nicaragüenses, pero cualquier persona que haya transgredido el derecho internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, no solamente las sanciones de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Y en segundo lugar, representa un riesgo financiero para los bancos, para el sistema financiero nicaragüense, porque ellos al acatar la ley están rompiendo contra el sistema internacional y se convierte básicamente en una fuente de lo que se conoce como de-risking, que es lo que hace el sistema internacional bancario de cortar relaciones comerciales y financieras con un país o una industria o una entidad que está básicamente rompiendo con el sistema de sanciones. O sea, que podría llevar a un mayor bloqueo. Pero, ¿a qué se debe este giro de Nicaragua, señor Orozco? Es que recordemos que antes calificaba de condecoraciones precisamente a esas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos o por la Unión Europea, ya fuera contra Daniel Ortega, contra su esposa, Rosario Murillo, o contra cualquier régimen, funcionario del régimen por violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia. Yo creo que la primera razón fundamental tiene que ver con Estados Unidos. Hay un cambio electoral y antes de provocar a la próxima administración del presidente electo Donald Trump, ellos quieren ejecutar estas acciones como para blindarse frente a una estrategia económica de captura de Estado que han venido desarrollando en los últimos 5 años, básicamente, que incluye todo un negocio cleptocrático de miembros del clan familiar que han sido sancionados. Entonces, esta ley los iría a proteger para mantener sus vínculos internacionales. Una cosa importante aquí es que Nicaragua está vinculada a través de Rusia, a través del sistema MIR, una plataforma de pagos a través de una caja de compensación rusa. Entonces, ellos a través de ese contexto están tratando de protegerse en medio de lo que se avecina en la próxima administración. Entonces, tratan de acelerar un proceso para prevenir que tal vez la próxima administración pueda ser más punitiva contra ellos. Señor Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Desarrollo del Diálogo Interamericano, muchas gracias por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente electo Donald Trump prometió en su campaña una bajada de impuestos y la aplicación de aranceles a las importaciones. El encargado de implementar esas medidas será Scott Bessent, futuro secretario del Tesoro. Según Trump, entre las tareas de Bessent estará detener los desequilibrios en el comercio exterior e impulsar el crecimiento de la economía. Contener la deuda pública será otra de las prioridades. El futuro titular de Finanzas tendrá que encontrar un camino para reducir impuestos e imponer tasas aduaneras. Numerosos economistas han criticado los planes de Donald Trump, ya que conducirían a un alza de los precios y a una carga para el presupuesto nacional. Y hacemos hasta ahora un repaso a otras noticias económicas destacadas del día. El gran banco italiano Unicredit asegura haber presentado una oferta para adquirir a su rival, el banco BPM, en un canje de acciones por valor de unos 10.000 millones de euros. De llevarse a cabo, la operación fusionaría el segundo y el tercer mayor banco de Italia y ampliaría su presencia paneuropea. Según los informes, el movimiento no afectaría a las inversiones actuales de Unicredit en el banco alemán Commerzbank.
Delegados de 175 países se han reunido en Busan, Corea del Sur, con el objetivo de encontrar un acuerdo para reducir la contaminación a causa del plástico, así como su producción. De un lado, los países más afectados por la polución plástica luchan para que se reduzca, mientras que naciones petroquímicas como China y Arabia Saudita no quieren que se frene su fabricación. La Unión Europea inició este lunes las consultas formales ante la Organización Mundial del Comercio contra los aranceles que anunció China al coñac proveniente del bloque. Pekín impuso tasas que van entre el 30 y el 40% a la producción de esta bebida. La medida fue tomada luego de que la Unión Europea fijara 35 puntos de aranceles a los autos eléctricos de China. Croacia, conocida por sus playas y por haber sido también el centro del Juego de Tronos, sufre cada vez más del turismo de masa. Ciudades como Dubrovnik y Split, reconocidas como las perlas del Adriático, se han convertido en populares destinos de los cruceros del Mediterráneo. Ello hace que miles de turistas se agolpen en las estrechas calles de sus cascos antiguos. El gobierno se ha propuesto restringir el flujo turístico para no llegar a lo que se ha visto en Mallorca y Barcelona. Las autoridades han implementado medidas para limitar el número de viviendas turísticas que encarecen los alquileres para la población local. Además, proponen un impuesto sobre bienes inmuebles más alto para los lugares de renta vacacional. En el futuro, los propietarios de este tipo de viviendas necesitarán el consentimiento del 80% de los vecinos en bloques y edificios de apartamentos. Y así llegamos nosotros al final del segmento económico de DW. En nombre de todo el equipo de noticias, gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.